sustitutos tenga ese bien, más elástica es la demanda de ese bien, porque más fácilmente el consumidor lo cambia por otro bien. Entonces es más sensible ante cambios en el precio, ¿no? Es que el consumidor cambia un bien por otro porque el precio de uno ha aumentado, ¿verdad? Entonces, y estamos hablando de elasticidad precio y la demanda. Y también decíamos, va a depender de los bienes necesarios y bienes de lujo, ¿verdad? La demanda de un bien de lujo generalmente tiene una elasticidad más sensible. Un bien de lujo es más sensible, ¿no? Los consumidores dejan de consumir o reducen la cantidad de cadenas de oro cuando su precio es alto. Pero ¿qué pasa con los bienes necesarios? Decíamos, bueno, los bienes necesarios son más inelásticos, son menos sensibles o son poco sensibles ante cambios en los precios, ¿verdad? Porque son necesarios para la vida. Decíamos, el agua es necesario para la vida, ¿no? Eh, entonces, aunque el precio disminuya del agua, no significa que la cantidad demandada va a aumentar estrepitosamente, ¿no? Sino que la cantidad demandada sería casi que sigue siendo la misma. Ok, y esto ya quiero que usted lo vaya anotando, estas formulitas, ¿verdad? ¿Cómo se calcula la elasticidad precio y la demanda? La elasticidad es, como yo les decía, son variaciones porcentuales del precio y de la cantidad de un bien. ¿Verdad? Entonces lo que vamos a hacer es tomar el cambio porcentual de la cantidad demandada, que lo tenemos en el numerador, donde tengo el cursor, entre el cambio porcentual en el precio que tenemos en el denominador. Eso se llama la elasticidad en un punto medio. Es sacar una elasticidad promedio de un punto a otro en esa curva de demanda que nosotros teníamos, ¿verdad? Es decir, le vamos a mostrar algo rápido. Es, por ejemplo, calcular la elasticidad de la demanda en el punto medio, es dentro de esa curva de demanda, de un punto, nuestro cursor, por ejemplo, hacia otro punto, ¿no? En esa misma curva de demanda. Luego tenemos, volviendo a donde estaba, eh, que existe también el cálculo de elasticidad precio y la demanda en un punto específico, ¿verdad? En un solo punto dentro de esa misma curva de demanda. Nos dice la variación de la cantidad demandada por el precio P1 y P2. Se fija usted ahí que hay en la fórmula. Cuando la usemos vamos a entender qué es P1 y qué es P2. Hasta acá veamos que estas dos fórmulas van a ser útiles. En algún ejercicio se le va a decir a usted, calcule la elasticidad precio y la demanda en el punto medio. Va a usar la primera fórmula. Calcule la elasticidad precio y la demanda en un punto específico con los siguientes datos, ¿verdad? Entonces va a utilizar esta otra fórmula. Ahora, para cualquiera de las dos, fíjese, vamos a tener que hacer una interpretación. El resultado final hay que interpretarlo, ¿verdad? Cuando nosotros utilizamos esta fórmula, hacemos el cálculo de elasticidad, precio y la demanda, vamos a tener que el resultado va a ser un valor numérico, ¿no? Y ese valor, si usted se fija en la parte baja, aquí está expresado. Si ese valor es mayor que 1, entonces estamos ante un bien que tiene una demanda elástica. Si el resultado es mayor que 1, por ejemplo, 1.5, ese bien tiene una demanda elástica. Por ejemplo, 3 es mayor que 1, entonces 3 significa que el bien tiene una demanda elástica. ¿Qué significa la demanda elástica? Decíamos en minutos atrás. Bueno, significa que ese bien es muy sensible ante cambios en los precios, ¿verdad? O en otras palabras, la cantidad demandada cambia más que lo que cambió el precio. Eso es un bien con demanda elástica. Ahora, el resultado de esas fórmulas nos puede dar más bien un valor menor que 1, ¿verdad? Y aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fíjese, y tiene que recordar esto, no lo olvide. En la elasticidad, precio y la demanda, el resultado siempre lo vamos a tomar como valor absoluto. ¿Qué significa en matemática el valor absoluto? Que aunque el resultado me dé negativo, lo voy a forzar a ser positivo, ¿verdad? Si me da menos 3, para analizar la elasticidad, precio y la demanda, ese menos 3 se va a volver un valor positivo, se va a volver al valor absoluto 3, ¿verdad? Todo valor en la elasticidad, precio y la demanda, aunque dé negativo, lo vamos a analizar de forma con signo positivo. ¿Por qué, me preguntará usted, por qué da negativo en algunos casos? Por la relación inversa, en todos los casos da negativo, por la relación inversa que hay entre precios y cantidades demandadas, ¿verdad? Siempre va ese signo negativo. Pero si nosotros más bien, no separamos ese signo, entonces vamos a tener problemas aquí en la interpretación, ¿verdad? Siendo este caso, mire, cuando nos dé menor que 1,
por ejemplo, 0,8 que 1. Entonces vamos a decir que el bien tiene una demanda inelástica. ¿Qué significa de inelástica? Que el bien no es sensible ante cambios en los precios. O en otras palabras, que la cantidad demandada de ese bien varía muy poquito de lo que varió el precio. Quizás el precio varió, por ejemplo, 10%, pero la cantidad demandada solo varió en un 1%. Entonces es un bien con una demanda inelástica. Si esa fórmula de resultado no da igual a 1, entonces vamos a decir que ese bien tiene una demanda unitaria. Tanto la cantidad demandada como el precio se mueven en una misma proporción. ¿Bien? Ok, sabiendo eso, tenemos de resolver este asunto. Miren, este ejemplo que está ahí. Hay varias situaciones y para cada situación nos dicen determine qué tipo de demanda tendrá ese bien, vea qué elasticidad tiene. Dice el primer ejemplo, usted me va a ayudar. Si un alza del precio de 1% reduce la cantidad de, o sea, si aumenta el precio en un 1% y esto reduce la cantidad demandada del kilo de arroz en un 5%, ¿qué demanda tendrá? ¿Elástica, inelástica o unitaria? Inelástica. Inelástica, vamos a ver. Ajá, alguien más. Fíjese usted, decíamos, elasticidades son variaciones porcentuales, ¿verdad? Tratamos de hacer esa variación porque yo no puedo tomar valores enteros porque son unidades de medidas diferentes, ¿verdad? Por ejemplo, si hablamos del precio en lempiras, el precio puede pasar de 1 a 2 lempiras, de 5 a 10 lempiras. Y si hablamos de kilos de arroz, puede pasar de 2 kilos a 3 kilos. Entonces no podemos analizar lempiras y kilos. Entonces, para que podamos hacer un análisis de ambas variaciones, lo trabajamos en valores porcentuales. Uno varió en tanto por ciento y el otro varió en tanto por ciento. Ahí sí podemos hacer esa comparación. Entonces, por ahí alguien dijo inelástica. ¿Quién más opina? De nuevo, si aumentó el precio en un 1% y la cantidad demandada de arroz disminuyó en 5%, ¿es sensible? ¿No es sensible el arroz ante cambios en el precio? ¿Alguien más? Yo pienso que para nosotros sí que no afectaría el precio. Sí, pero usted me tiene que decir si es elástico o inelástico, estamos haciendo ese análisis. Si es que Elástica. para el consumidor siempre un aumento en el precio siempre le va a disminuir su bienestar, que es un tema que vamos a ver en la segunda unidad. El consumidor siempre quiere precios más bajos, incluso precios más bajos al precio de equilibrio que veíamos nosotros en el tema anterior. Ajá, una participación más. Tenemos dos opiniones de inelástica. ¿Alguien más? Usted acaba de decir un concepto, Lick, de demanda elástica, solo que no recuerdo muy bien porque lo pasó, pero me parece que sí es una demanda elástica. Demanda elástica, Marjorie. Fíjense entonces, importante, cuando hablamos de una demanda elástica, significa que el bien es muy sensible ante cambios en el precio. ¿Qué significa eso de muy sensible? Significa que la cantidad demandada va a disminuir más que lo que aumentó el precio. Si hablamos de un bien con una demanda inelástica, no es muy sensible ante cambios en el precio. Significa que la cantidad demandada va a disminuir muy poquito a lo que aumentó el precio. Entonces aquí le pregunto yo, en esta primera situación, ¿qué cambió más, el precio o la cantidad demandada? La cantidad demandada. La cantidad demandada aumentó más que lo que aumentó el precio. Varió más, pues digamos, que lo que varió el precio. Entonces, si el precio aumentó en un 1% y el kilo de arroz más bien disminuyó su cantidad en 5%, este bien tiene una demanda elástica. Es muy sensible ante cambios en el precio. Veamos el segundo. Si el incremento del precio de la carne de ternera se dio en un 5%, el precio de la carne de ternera en kilo, qué sé yo, ¿no? Aumentó en 5%, este aumento reduce la cantidad que demandan los consumidores de ternera en un 8%, ¿qué demanda tendría entonces? Inelástica. Inelástica. Ajá, ¿quién más? ¿Alguien más? Elástica.
Romy, ¿qué es lo que varió más? ¿El precio o la cantidad demandada? Elástico. Lo que varió más Este, fue la cantidad demandada, un 8%. Este bien también tiene una demanda elástica. Podemos decir que la carne de ternera es muy sensible, ¿verdad? Muy seguramente el consumidor va a sustituir la carne de ternera por otro bien, ¿verdad? Parecido, ¿verdad? Un bien sustituto. Cuando los bienes tienen una demanda elástica, el consumidor lo sustituye por otro. Si tiene sustituto, ¿verdad? Podemos decir que sustituye la carne de ternera por carne de cerdo, ¿no? Otra de pollo. Entonces es sensible. Ve el tercero. Un incremento de un 1% en el precio de la gasolina produce una disminución de la cantidad demandada del 0.5%. Entonces usted pregúntese, ¿qué varió más? ¿El precio aquí o la cantidad demandada? El precio. El precio varió más, significa entonces que la cantidad demandada se mueve menos, ¿verdad? Que lo que se mueve el precio, ¿verdad? Y si nosotros vemos aquí atrás, a ver, que la cantidad demandada se mueve menos que lo que se mueve el precio, entonces la gasolina, ¿qué demanda tiene? Inelástica. Tiene una demanda inelástica. ¿Qué significa en otras palabras? Que la gasolina tenga una demanda inelástica, que aunque los precios vayan aumentando, ¿verdad? De la gasolina, las cantidades demandadas disminuyen menos que lo que aumenta el precio. O siguen siendo las mismas, no tiene sentido, porque pues, no podemos, y la gasolina no tiene un bien sustituto, por eso es inelástica, ¿no? Aunque aumente los precios, los consumidores dicen, pucha, la gasolina está carísima y todo esto y lo otro, y se quejan, pero siguen consumiendo las mismas cantidades, porque no pueden sustituirla por otro bien, ¿verdad? No pueden ponerle agua a su tanque de combustible. Entonces, es un bien que no tiene sustituto y que a su vez, hasta el momento, que la tecnología es otro asunto, pero no tiene un sustituto y por tanto, entonces, no es tan sensible ante cambios en los precios. El otro dice, fíjense, si un aumento del 8% en el precio de los boletos aéreos reduce la cantidad demandada de boletos aéreos en 8%, ¿qué demanda tendría? Unitaria. Una demanda unitaria. ¿Por qué unitaria? Bueno, porque la variación del precio es la misma variación de la cantidad demandada, ¿verdad? Si el precio de los boletos aéreos aumentó en 8%, pues la cantidad demandada se redujo también en un 8%. Muy bien, y la última, un incremento de un 5% en el precio de los boletos aéreos reduce la cantidad demandada de boletos aéreos en un 1%. ¿Qué varía más ahí? El precio, ¿verdad? El precio varía más que lo que varía la cantidad demandada de boletos. Entonces este bien tiene una demanda, por este ejemplo, inelástica, ¿verdad? No es tan sensible, por ejemplo, ante cambios en el precio. Muy bien. Avancemos a otro más, así rapidito. Tenemos una serie de bienes, ¿verdad? Ahora aquí lo que tenemos ya son elasticidades calculadas con la fórmula que mañana vamos a hacer. En el caso de los huevos, digo que la elasticidad es de 0.1. Entonces vamos a ver el criterio del resultado, ¿verdad? 0.1 es mayor o menor que 1. Menor. Es menor que 1, ¿verdad? Por lo tanto, tiene una demanda que... Una demanda que... Inelástica. ¿Verdad? La atención médica como un servicio tiene una elasticidad de 0.2. También, ¿verdad? Inelástica. El otro, el arroz, 0.5, también no tiene una demanda inelástica. 0.7 para vivienda, también tiene una demanda inelástica. 1.6, la carne de res, ¿qué demanda tiene? Elástica. Elástica, muy bien. Ahora, si esto le hubiese parecido así, mire, menos 1.6, ¿qué hace usted según lo que yo le comenté? Pasar a positivo. Usted dice, ¿es mayor o Toma como positivo. Toma como positivo. Correcto, no hay que cometer el error, ¿verdad? La equivocación de pensar de que como es signo negativo, usted sabe que signo negativo está por
por debajo de 1 positivo, ¿no? Es menor que 0, menos 1.6 es menor que 0, por lo tanto es menor que 1, dice 1. Pero aquí vamos a hacer esa excepción. En la elasticidad precio de la demanda, ese 1.6, ¿verdad? Negativo, lo vamos a hacer positivo, ¿verdad? Porque si lo dejamos negativo, vamos a pensar que es, ¿cómo se llama? Inelástico, ¿no? Sí, correcto, y vamos a creer que es inelástico el bien, pero realmente es un bien con una demanda elástica. Muy bien. El otro dice, las comidas de restaurantes tienen una elasticidad de 2.3. Sería también elástico, ¿verdad? Elástico, muy bien. Y guarda relación con lo que decíamos Vilminas atrás. ¿Verdad? Los bienes que son más sensibles generalmente tienen sustituto. Entonces las comidas de restaurante, decíamos, bueno, aumentó el precio de la hamburguesa en Vigo, pues uno se va a la hamburguesa de McDonald's, ¿no? Entonces el consumidor lo sustituye fácilmente por otro. Es más sensible. Entonces, y servicios de telefonía. Unitaria. 1. Unitaria. Muy bien. Excelente. Vamos a avanzar entonces. Mostrarles así rápido antes de ir a la parte práctica mañana. En estos 9 minutitos, fíjese. Nosotros ya hemos visto y hemos aprendido a calcularla, a graficar también la curva de demanda. Es lo que estamos viendo ahorita, solamente elasticidad por el lado de la demanda. Entonces usted sabe que la demanda siempre se representa por medio de una curva. Y esa curva, principal característica, es decreciente, es decir, tiene una pendiente negativa. Ahora, fíjese, esas curvas de demanda a veces están muy inclinadas o a veces están muy aplanadas. Va a depender mucho de qué, de qué elasticidad tenga esa demanda. En este caso, que usted puede apreciar ahí, tenemos una variedad de curvas de demanda. Esta demanda está totalmente, ¿cómo se llama? Inclinada, ¿no? Es decir, está aplanada, digamos, ¿cómo se llama? Vertical, mejor dicho. ¿Verdad? Es esa línea vertical que usted ve así. Es una curva de demanda muy inusual que en la vida real casi no encontramos en un mercado, ¿no? Una demanda así. Comúnmente es más inclinada, como ya vamos a ver más adelante. Entonces, cuando un mercado tiene una demanda así, ¿verdad? Por ejemplo, el mercado de sal, el mercado de agua embotellada, ¿no? Agua potable, por ejemplo, o de la insulina, son ejemplos que se asocian con este tipo de demanda, ¿no? Totalmente vertical. Esta demanda totalmente vertical nos dice que ese bien no es nada sensible ante cambios en los precios, ¿verdad? Se llama una demanda perfectamente inelástica. Cuando nosotros calculamos y nos da igual a 0 con la formulita que vamos a usar mañana y el resultado nos da igual a 0, estamos ante un bien con una demanda perfectamente inelástica y su demanda se grafica así. Mire, totalmente vertical. ¿Cómo se entiende? Bueno, que ante variaciones en el precio, la cantidad demandada sigue siendo la misma. Vea, si el precio pasa de 4 a 5 unidades monetarias, la cantidad demandada de ese bien sigue siendo la misma, 100. ¿Verdad? Si ese precio pasa de 5 a 10, por ejemplo, entonces la cantidad demandada de ese bien sigue siendo la misma, no cambia, no es sensible para nada ante cambios en el precio, ¿verdad? En la literatura se habla sobre el agua como un bien que es muy inelástico, la sal también, imagínense la sal. ¿Qué pasa si la sal tiene un precio ¿cuánto vale la sal? Como 5 lempiras la bolsita. Y resulta que el precio de la sal al día siguiente ahora está al doble, al 100%, o sea, de 5 pasa a 10. 10 lempiras cada bolsita. ¿Qué conducta van a tener los consumidores? ¿Cree usted que van a reducir drásticamente el consumo de sal o el consumo de sal va a seguir siendo el mismo? Pues generalmente el consumo de sal, exacto, el consumo de sal casi sigue siendo el mismo, ¿verdad? Si lo vemos también o lo analizamos de forma contraria, más bien la sal pasó a costar un lempira, pasó de 5 a 1 lempira. ¿Creeríamos que la gente saldría corriendo a comprar más sal de la que ya consume solo porque bajó su precio? No, entonces la sal es que tiene una demanda más inelástica, ¿verdad? Y que se comporta más que todo de esta forma. Lo mismo pasa con la insulina, ¿verdad? O algunos medicamentos. Entonces, consumidor que tiene cierta enfermedad, por ejemplo, sobre esto, se ve obligado, ¿no? A consumir casi las mismas cantidades de insulina, aunque sus precios cambien, ¿no? Varíen. Ok,
Entonces es una demanda perfectamente inelástica. Veamos ahora que esa curva de demanda puede estar ya no tan vertical, sino un poquito más inclinada. ¿Verdad? Se va a ir como aplanando, fíjense, como en este segundo ejemplo. Este segundo ejemplo nos muestra también una curva de demanda ya no perfectamente inelástica, pero sí inelástica. Y su resultado es menor que 1, como decíamos. ¿Verdad? ¿Qué vemos aquí entonces, esta curva de demanda? Bueno, que ante un cambio en el precio, la cantidad demandada disminuye menos, ¿verdad? Porque es inelástica. Por ejemplo, el precio aumentó en 22% y la cantidad demandada solo se redujo en un 11%. Entonces estamos ante un bien con una demanda inelástica. Bueno, decíamos la gasolina, ¿verdad? La gasolina, el consumidor se reducen las cantidades demandadas, pero muy poco significativo, ¿no? También tenemos, fíjese ahora esta curva, que se va aplanando cada vez más, ¿verdad? En comparación a las anteriores. Esta curva muestra una demanda unitaria, es decir, que la variación del precio es la misma variación de la cantidad demandada. En el ejemplo dice, el precio aumentó en un 22% y la cantidad demandada se redujo en un 22%. Entonces, es un bien con una demanda unitaria. Y así se ve la forma de su demanda, ¿no? De su curva de demanda. Vea este otro para ir cerrando por hoy. Un bien que tiene una demanda elástica. ¿Qué pasa ahí ahora? Es más aplanada que las anteriores, ¿verdad? Se va aplanando cada vez más. Entonces, en este caso, este bien tiene los relojes, por ejemplo, decíamos, como un bien de lujo. Los bienes de lujo, decíamos, son muy sensibles ante el cambio de los precios, tienen una demanda más elástica. Es decir, ya técnicamente el resultado es mayor que 1 en la fórmula, ¿no? Y significa entonces que si tiene una demanda elástica, entonces es muy sensible ante el cambio en el precio. En otras palabras, su cantidad demandada se reduce drásticamente ante un pequeño cambio en el precio. Entonces, si ese pequeño cambio en el precio fue de 22%, la cantidad demandada se reduce en un 67%, por ejemplo, mira, ¿verdad? Varía más la cantidad demandada que lo que varía el precio. Entonces, ese bien tiene una demanda elástica, ¿no? Y su curva de demanda es parecida a esta. Y finalmente, para cerrar por hoy, tenemos un bien con el otro extremo, ¿no? Allá en el primer extremo teníamos una demanda perfectamente inelástica y aquí tenemos el extremo de una demanda perfectamente elástica. El resultado de la fórmula tiende al infinito, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Bueno, que la demanda perfectamente elástica es totalmente aplanada, ¿verdad? Es totalmente horizontal, mire. Así tenemos la curva de demanda. ¿Qué significa esto? Bueno, en el primer caso quiero agrandar un poquito acá. Fíjense, en el primer caso tenemos que a cualquier precio superior a 4, pues la cantidad demandada es 0, no se demanda nada. Si el precio pasa de 4 a 4.5, 4,50 centavos, la cantidad demandada se vuelve 0. Entonces es totalmente sensible, ¿verdad?, ante cambio en el precio. Si vemos nosotros que en el segundo caso, ¿no?, a un precio que es exactamente 4, pues el consumidor va a adquirir cualquier cantidad de ese bien. Pero en el tercer caso, a un precio que es inferior a 4, ¿verdad?, por debajo de esa curva de demanda elástica, entonces la cantidad demandada se vuelve infinita. Entonces fíjese, ante un pequeño cambio en el precio, la cantidad demandada, ¿verdad?, cambia en este caso contundentemente, ¿verdad? Es demasiado, totalmente sensible, por eso se llama perfectamente elástica, ¿no?, ante cambios en el precio. Entonces, recordar siempre, ¿verdad? Si yo le digo a usted, creo que en la guía hay un ejemplo, una pregunta que dice, grafique una curva de demanda perfectamente elástica. Entonces usted ya sabe, porque ya vimos que la curva de demanda perfectamente elástica es totalmente horizontal y nos trata de explicar algo, ¿no? Grafique una curva de demanda perfectamente inelástica. Entonces usted ya sabe que perfectamente inelástica no es nada sensible ante cambios en el precio, ¿verdad? Y se ve de esta forma, totalmente vertical. Bueno, mañana a que nos conectemos, usted tiene su calculadora ahí cerca para que me ayude a resolver los ejercicios que mañana vamos a ver. Y espero yo mañana, que es jueves. Sí, mañana terminamos esa parte práctica. Por hoy, pues el tiempo se nos ha ido. No sé si hay una pregunta o algún
algo antes de irnos? Bueno, si no, entonces mañana, ¿verdad? Nos alistamos para mañana ver la parte práctica y será este tema y mañana hablamos sobre el